Hoy es una noche muy especial. Papás, mamás, líderes que nos acompañan en esta noche. ¿Por qué es especial? Porque tenemos un invitado que el Señor ha traído aquí con un gran propósito. Estamos viviendo tiempos difíciles y sabemos que cada uno de nosotros debe ser capacitado con herramientas para enfrentar el mundo que vivimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces en esta noche tenemos al pastor Juan Valdés. El pastor viene de Miami, pastor, conferencista, teólogo, maestro. Por 25 años, en sus últimos 25 años ha estado en educación escolar, pero también en educación universitaria. Su fuerte es la apologética, la defensa del evangelio, y es donde esta noche él se va a centrar, y ahí es donde sabemos que yo sé profundamente que el Señor va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Somos líderes, somos padres que necesitamos recibir capacitación para poder enfrentar pues el mundo, pero también nuestros hijos, nuestros estudiantes y los sobrinos y todos los chicos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Amén. Entonces, muy pilosos todos, muy atentos. Qué bueno que puedan escribir, que puedan tomar sus noticas para que luego las repasen. Entonces, bienvenido, pastor. Vamos a darle un fuerte aplauso al pastor en esta noche. Bienvenido, hermano. Amén. Dios me le bendiga mucho en esta noche. Estoy feliz de estar con ustedes. Lo considero un privilegio poder pararme aquí adelante de pastores, de maestros, de padres, de estudiantes y de hermanos y amigos que nos visitan en esta noche para este evento. Quiero que entiendan en esta noche que el mundo en el que nosotros vivimos no está en condiciones muy buenas. Yo no tengo que convencerle a ustedes de eso. Sería una pérdida de tiempo yo dejarles saber a ustedes que la cosa no está buena, que la cultura no lleva un rumbo bueno. Pero lo que pretendo hacer en esta noche es compartir con ustedes el por qué. ¿Qué es lo que nuestro mundo está pensando? Y en consecuencia, ¿qué es lo que nuestros hijos están pensando? ¿Qué es lo que nuestros jóvenes están pensando? Y más allá de lo que están pensando, porque la cultura se los está imbutiendo, quiero que en esta noche entendamos el porqué del comportamiento negativo que vemos en muchos de los jóvenes hoy en día en esta sociedad. Porque vemos la maldad, vemos la rebeldía, vemos las locuras y no lo entendemos por qué. No, muchas veces no tiene razonamiento, no tiene lógica, no tiene sentido para nosotros. Y quiero que en esta noche entendamos que el fundamento de todo es que vivimos en una cultura que ha perdido la verdad. Y nos toca a nosotros los creyentes que conocemos la verdad, nos toca a nosotros rescatar esa verdad. Rescatar esa verdad en esta cultura. En el año 2016, el diccionario Oxford de la lengua inglesa escogió una palabra para representar el año, y la palabra es posverdad. Es interesante porque esta institución todos los años escoge una palabra que representa la cultura, el sentimiento, el pensamiento, y creo que cuando escogieron esta palabra acertaron de una manera impresionante, porque mirando la misma definición que ellos le dan a la palabra, nos hace entender que nosotros vivimos hoy en un mundo posverdad. La palabra posverdad, según el diccionario Oxford, dice y quiere decir un término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir la opinión pública quedan en un segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. ¿Qué es lo más importante de esta definición? Que las emociones y las creencias importantes, las preferencias personales, son más importantes que la verdad objetiva.
En un mundo posverdad, no se niega que la verdad exista, pero se adopta la actitud de ¿y qué? Porque más importante que la verdad es mis preferencias, mis emociones. A la hora de tomar una decisión, ellas valen mucho más que la verdad. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Hay un libro que se publicó en inglés por un amigo mío apologista llamado Saving Truth. Y el peligro, según Abdul Murray, del ministerio de Ravi Zacharias, ex musulmán, abogado, un hombre brillante, él hizo un estudio de la cultura, viajando extensamente por Europa, Norteamérica, Suramérica, el Oriente. Hizo una investigación que involucró varias universidades, y el libro este es el resultado de su investigación. Y él dice varias cosas que nos ponen a pensar muy en serio. Por ejemplo, en contraste con el posmodernismo, la mentalidad posverdad reconoce la verdad objetiva, pero la subordina a las preferencias. Dice él que esto es peligroso, pues la lógica y la evidencia ya no tienen la misma influencia sobre la mentalidad posverdad que tuvieron sobre la mentalidad posmoderna. En otras palabras, en una era posverdad, si la evidencia y la verdad objetiva corresponde con tus emociones o tus preferencias, todo está bien. Pero cuando hay un choque entre la verdad objetiva y tus emociones o tus preferencias, la verdad objetiva se pone a un lado y se reemplaza con algo más importante: el que tú te sientas bien. El que tú te sientas bien con la decisión que tomas. La posverdad florece, ¿y qué es lo que cultiva? Una cultura de confusión. Una cultura de confusión, porque muchas veces nuestras preferencias y nuestras emociones están en directo contraste y contradicción con la verdad objetiva. Y eso provoca desorden, eso provoca confusión. Quiero hacer esto más práctico en esta noche y menos teórico. Quiero enseñarles en esta noche 4 áreas donde la confusión en nuestra cultura ha llegado a ser algo realmente notorio y triste. Primeramente, hay mucha confusión sobre la libertad. Esa es la primera área donde hay mucha confusión en el mundo entero. Esto no es Occidente versus Oriente, esto es el mundo entero. Hay confusión sobre lo que es la libertad. ¿A qué voy con esto? Cuando elevamos nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad, confundimos autonomía con libertad. Lo que hoy llamamos libertad en nuestra cultura no lo es. Es autonomía. Autonomía viene de la palabra griega auto, yo, y nomos, ley. Yo soy mi propia ley. Es decir, en esta cultura hoy se considera que hacer algo, hacer lo que nos da la gana, esa es la verdadera libertad. Y todos sabemos, especialmente las personas mayores, sabemos que la libertad solamente funciona cuando hay leyes y orden para mantener la libertad. Autonomía no es libertad. La autonomía termina en una anarquía total, en caos, porque nadie se quiere sujetar a ninguna ley que vaya en contra de lo que ellos desean hacer, en contra de sus preferencias. Y cualquier intento
de limitar las opciones, de manera que el ser humano no pueda hacer lo que le da la gana de hacer. Cualquier intento de limitar eso se acusa a la cultura de robarme la libertad. Eso provoca mucha rebeldía. Mucha rebeldía. Y nos parecería a nosotros que es una rebeldía sin causa. Pero no, es una rebeldía con una causa muy clara y muy específica. La búsqueda de la autonomía es algo que viene en la naturaleza caída del hombre. Todos buscaríamos y preferiríamos la autonomía. Todos buscaríamos y preferiríamos la autonomía. Dice Abdul Murray en el libro que la búsqueda de la autonomía es la raíz de la mentalidad posverdad que alimenta una cultura de confusión. Escuche esto, dice: hemos estado persiguiendo la autonomía desde el comienzo. Adán y Eva buscaron ser autónomos como Dios. Ellos buscaron trascender el propósito por el cual fueron creados, para poder ser ellos quienes definieran su propio propósito. Y continuamos la misma búsqueda hoy. Cuando el enemigo tienta a Eva, ¿qué le dice? Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser ustedes igual que Dios. Hasta este punto, ¿qué es lo que Dios hacía? Dios es el que establecía el orden. Dios le dijo a Adán y Eva lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y el diablo le dice: ¿por qué ustedes tienen que dejarse guiar por Dios? ¿Por qué ustedes tienen que obedecer a Dios y no comer del árbol? Así que Dios te ha prohibido comer de ese árbol, ¿no? Porque Él sabe que si comes de ese árbol, tú serás como Él, conociendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal ahí quiere decir e incluye la implicación determinando el bien y el mal, estableciendo el bien y el mal. Es decir, ustedes se convertirán autónomos. Ustedes decidirán por su propia cuenta qué van a hacer y qué es lo que no van a hacer. Por eso Dios no quiere que coman de ese árbol. La autonomía fue parte de la tentación de Adán y Eva que provocó su caída. La mentalidad posverdad amontona toda autoridad, toda tradición y toda doctrina y lo catalogan como coerción. Es decir, cualquier intento de limitarte, de limitar al joven particularmente, ya sea por una autoridad en su vida. Cuando tu padre le quieres decir a tu joven, a tu hijo, que no puede hacer algo, estás infringiendo en su libertad. Y él quiere ser autónomo, por lo tanto él va a rechazar eso como coerción. Me estás obligando a hacer algo que yo no quiero hacer. Cuando es un maestro, igual, ve al maestro que le trata de poner reglas y limitaciones como que está violando su libertad y se rebela contra el maestro. Y la policía igual, porque me está tratando de imponer cosas que van en contra de mis preferencias y mis emociones. Coerción. Terminan despidiendo todo como coerción, excepto lo que a ellos les da la gana de hacer. Esa es la razón por la cual hoy vemos el comportamiento que vemos en muchos jóvenes en esta cultura. Rechazan todo intento de obstruir sus pensamientos autónomos. Y esta celebración de nuestras preferencias sin valorar la verdad lleva a mucha confusión, porque ¿qué sucede cuando tus preferencias chocan con mis preferencias? ¿Cómo se decide quién tiene razón? ¿Cómo se resuelve esto? Lleva mucha confusión. Y ahora les planteo la primera de 4 preguntas retóricas que le voy a hacer. Usando la ilustración del helado, ¿es la libertad cuestión de preferencia? ¿Son las leyes cuestión de preferencia? ¿Tenemos la autonomía como una preferencia legítima? Claro que no. Claro que no. No es asunto de preferencia.
Otra área de confusión. Hay mucha confusión sobre la dignidad humana. Al elevar nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad, podemos determinar por nuestra propia cuenta cuáles seres humanos tienen valor y cuáles seres humanos no tienen valor. Eso se ve en dos áreas en nuestro mundo: la eutanasia y el aborto. En la eutanasia se ve porque vivimos en un mundo que cada vez más quiere limitar al anciano hasta eventualmente deshacernos de los ancianos. Y ay, hermano, eso que usted está diciendo no es verdad. Busque la palabra después en su casa, eutanasia. Y la palabra, los países escandinavos, Holanda, Noruega y todos estos países. Busque eutanasia en Canadá, eutanasia en los Estados Unidos. En muchos lugares ya se practica. Es la filosofía de que la persona solamente tiene valor por su capacidad de contribuir a la sociedad. Mientras que tú eres joven, saludable y puedes trabajar y pagar impuestos, tú eres bienvenido en el mundo. Pero si naces enfermo, ¿para qué dejarte nacer? Y cuando llegas a ser un anciano, ¿para qué invertir miles y miles y miles de pesos y millones de pesos en gastos de hospitalización si total no produces nada y al final te vas a morir? Mejor te inyectamos como un perro cuando lo ponemos a dormir y nos ahorramos todos esos millones de pesos y los usamos en algo más productivo para la sociedad. Suena duro, cruel, feo, y lo es. Pero ya eso se practica en muchos lugares. Pero más grave para nosotros en el contexto de Latinoamérica, ahora mismo se está peleando la batalla del aborto. Donde los seres humanos determinan si un ser humano puede vivir o no vivir según lo que consideremos nosotros como una preferencia. Prefiero tenerlo o prefiero no tenerlo. Y basado en mi preferencia decido ponerle fin a la vida de un ser humano. Eso es lo que se está legislando hoy en el mundo en el que nosotros vivimos. Y no cree que va a terminar ahí, porque ahí no termina el debate. No es solamente que queremos decidir cuándo una vida humana debe vivir o no, sino que ahora se está debatiendo, créalo o no, el derecho a quitarle la vida al bebé aún después de nacido. Y no se asuste cuando usted lo vea, si no es que ya lo ha visto en las noticias, que en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, se pasó una ley que el aborto es permitido hasta el mismo punto de alumbramiento, los 9 meses del embarazo. Y a la senadora que estaba proponiendo esta ley la interrogaron y le preguntaron: explique bien aquí, usted está diciendo que después que a la madre se le rompe la fuente y comienza a tener contracciones, ¿se puede hacer un aborto? A lo que ella respondió: claro que sí. ¿Y qué pasa si el bebé sobrevive el aborto y nace vivo? Se pasó una ley que se le puede quitar la vida aunque nazca vivo. Ya estamos hablando ahora de matarlo afuera del vientre. Pero ahí no para. Porque el enemigo, cuando está ganando, sigue tratando de ganar más y más y más y más y más y más. Ahora la nueva es lo que propone Peter Singer, filósofo, profesor de la prestigiosa Universidad Princeton, profesor de ética en Princeton. No es una persona ignorante y no es una persona que no goza de una grande plataforma y muchas personas que le escuchan.
¿Y sabe lo que dice Singer? Él argumenta que los bebés humanos, después de haber nacido, pueden ser asesinados por sus padres. Lo único que tenemos que debatir es hasta qué edad. Si son los 2 años o los 3 años. Él dice que no son seres humanos, realmente no son personas. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para valorarse a sí mismos. Los padres, afirma Singer, tienen la capacidad de asignarle valor a la criatura. Él no está solo. Él no es un llanero solitario que se volvió loco. No. Médicos en el campo de la ética están abogando por lo mismo. Por ejemplo, Alberto Gubilini y Francesca Minerva, 2 médicos especializados en el campo de la ética, abogan por el derecho de los padres de matar a un bebé recién nacido si éste nace enfermo o si les impone dificultades a los padres. Los padres tienen la autonomía de quitarle la vida a su bebé, porque tienen la autoridad de determinar si el valor del bebé justifica el trabajo de criarlo. Eso es lo que se está empezando a debatir para pasar leyes. Confusión sobre lo que es la dignidad humana. Mire, es que llegar al punto en que esto ni siquiera se discuta demuestra lo mal que estamos como sociedad. Mire, de nuevo, Abdul Murray en su libro dice algo pero muy clave en esto. Mira lo que él dice. Dice: esta es la esencia de la autonomía humana, sin restricciones. Convertirse en Dios pero sin el beneficio de la sabiduría divina. Es el hombre queriendo jugar el papel de Dios pero sin la sabiduría de Dios para hacerlo. Es el hombre querer tomar control y tomar todas las decisiones de vida y de muerte sin las herramientas que necesita para tomar semejantes decisiones. Ese es el colmo de la necedad y de la arrogancia del ser humano. En un mundo posverdad, donde es más importante mi preferencia, mis emociones, que el hecho de que este es un ser humano formado, vivo, que también tiene derechos y tiene el derecho a vivir. Eso es la verdad objetiva. Pero la verdad objetiva no importa, porque mis emociones y mis preferencias van por encima de la verdad objetiva. Ese es el resultado de vivir en un mundo posverdad. Y vuelvo a la segunda pregunta retórica: ¿es la dignidad humana cuestión de preferencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero solamente desde una cosmovisión cristiana es que la dignidad humana tiene sentido. ¿Por qué tenemos dignidad nosotros? El valor nuestro no depende de lo que podamos producir. El valor nuestro no depende de los recursos que amontonamos ni las riquezas que tenemos. El valor nuestro radica en que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La dignidad humana es porque el ser humano es portador de la imagen de Dios. Por eso, después del diluvio, después que el hombre ha caído y el hombre ha pecado y Dios ha destruido el mundo con el diluvio, lo primero que Dios establece cuando se bajan del arca en Génesis 9:6 es que no se puede matar un ser humano porque es portador de la imagen de Dios, asegurándole al mundo que la dignidad humana no se pierde por causa del pecado, porque es parte de nuestra esencia como seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. La tercera área de confusión es que hay mucha confusión sobre la identidad. Demasiado confusión sobre la identidad. Al elevar mis emociones y mis preferencias por encima de la verdad objetiva, podemos identificarnos como lo que nos dé la gana de identificarnos. Si quiero ser mujer, a pesar de haber nacido hombre, puedo serlo.
¿Sabe por qué? Porque el individuo y no la biología determina su propia identidad y su propio género. Por eso hoy se reconocen más de 50 géneros, lo cual para mí es una señal de mucha confusión. Porque yo entiendo que hay XX y hay XY. Los otros 48 no tengo ni remota idea lo que son. Y la idea no es que hayan 50. La idea es que hayan 7,000 millones de géneros. O sea, un género para cada ser humano. Que cada ser humano en su máxima expresión de autonomía determine para sí mismo su propio género único de él o de ella. Esa es la meta, para ahí vamos. Eso va en contra de la medicina, va en contra de la ciencia, va en contra de la biología, va en contra de la anatomía. Pero ¿qué importa? Porque las preferencias y las emociones son más importantes que la verdad. Esa es una de las áreas donde la verdad objetiva es despreciada, rechazada, porque quiere limitar mis preferencias y mis emociones. Es muy difícil. Este es el área donde la confusión, más que una virtud, es considerada heroica. Cuando alguien no está seguro de lo que es aplaudido por ser valiente. Mientras que una persona afirme identificarse como lo que sea, nadie es capaz de confrontarle con verdades objetivas. Al contrario, le aplauden su valentía. La frase mágica que frena y rechaza todo debate es la frase: yo me identifico como lo que sea. Usted lo puede ver. Hay videos en YouTube que usted puede ver esto desarrollarse este tipo de discusión. Hay un video en YouTube donde un hombre un poquito más bajito que yo de estatura, bien peludo, con barba y bigote, así bajito, americano, blanco, llega a una universidad en el estado de Washington y con una cámara, un camarógrafo y un micrófono, y empieza a conversar con los muchachos y hacer entrevistas para ver la reacción de ellos a este tema. Entonces él usa la frase mágica: yo me identifico como. A ver cómo ellos reaccionan. Al primer grupo que llega, se les para adelante, empieza a conversar y les dice: yo me identifico como una niñita chinita de 7 años. Y usted ve la cámara mirando a los jóvenes. ¿Y sabe la reacción de ellos en la universidad? Bueno, si eso es lo que tú te identificas, no hay problema. Niña, 7 años, china, ¿en serio? Bueno, como no obtuvo la reacción, lo intensificó un poquito. Al siguiente grupo le dice que él se identifica como una niñita china de 7 años, pero de 3 metros de estatura. La reacción de los muchachos: ok, no problem. Si así como tú te identificas. A nadie se le ocurre decirle o preguntarle si alguna vez ha visto un espejo. Mire, te enseño uno. No eres china, no eres niña y no tienes 3 metros. Nadie es capaz de decirle: mira, el departamento de psiquiatría es por aquella puerta. Entiéndame en esta noche, yo no estoy atacando a las personas que sienten esta confusión, porque son seres humanos como tú y como yo. Me da compasión, me parte el corazón ver una persona que tenga
tanta confusión acerca de su propia identidad, y conozco personas así, con las que hablo, dialogo y trato de ayudar. Entiendo el dolor que tienen. Imagínense si difícil es la pubertad y el desarrollo en una persona normal. Imagínense una persona que tiene esta confusión en su mente. No es un ataque a ello, es un ataque a la mentalidad y a la cultura que les da a ellos rienda suelta, les da a ellos el apoyo que necesitan para seguir confundidos, en vez de proveerle la ayuda que realmente necesitan. Es el problema de la cultura posverdad. Es una cultura confundida sobre la identidad. Y la tercera pregunta retórica es esta: ¿es la identidad cuestión de preferencia? Por supuesto que no. Todos venimos ya con una identidad biológica. Y cuando hay una diferencia entre lo que soy físicamente y lo que pienso que soy, el problema no está en lo que soy físicamente, el problema está en lo que pienso. Y hasta hace poquito se llamaba disforia de género. Pero ya la cultura posverdad dice que esas son palabras muy feas y muy perjudiciales. Ya no se le puede llamar eso, porque eso sería entonces una enfermedad. Y no, eso no es una enfermedad, es una preferencia. Es más, yo no sé en Colombia, pero en los Estados Unidos está prohibido, escúcheme bien, por ley, establecido por ley de la nación, que ningún consejero, ningún psicólogo y ningún psiquiatra puede aconsejarle a una persona que sufre confusión de género a que cambie su manera de pensar. Terapia de cambio está prohibido. No estoy hablando para aquellos que no la quieren, estoy hablando aún para los que la quieren. Aún las personas que quieren cambiar, que quieren aclarar su confusión, que necesitan ayuda, que no quieren sentirse como se sienten, no hay quien los ayude porque está prohibido por la ley. ¿Habrá confusión o no confusión sobre lo que es la identidad en esta cultura? Y la última área de confusión, o la penúltima, es que hay mucha confusión sobre la verdad objetiva. Mucha confusión en esta área. Porque cuando elevamos nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad objetiva, estamos demostrando una profunda confusión con relación a la naturaleza misma de la verdad. Afirmamos que toda verdad es cuestión de preferencias e ignoramos todo el campo de las verdades objetivas. Afirmamos objetivamente que las verdades objetivas no existen. Nos autorrefutamos nuestra propia postura. Eso es el equivalente de yo decirte que no hablo ni una palabra en español, pero esto lo estoy diciendo en español. La verdad objetiva no existe. Eso me suena a mí como una verdad objetiva. Mire, mi amado, esto es casi increíble de pensar, que alguien niegue una categoría de pensamiento. No estoy hablando ni de Biblia, ni de religión, ni de cristianismo, estoy hablando de razón. Hay cosas que son subjetivas. A mí me gusta el helado de tal y a ti te gusta el otro. Yo pienso que el mejor helado del mundo es uno, tú piensas que el mejor helado es otro. Eso son opiniones, verdades subjetivas. Es verdad para mí que el helado tal es el mejor, pero para ti no, para ti la verdad es que el otro helado es mejor. Son verdades subjetivas, basadas en el sujeto. Pero si yo te digo que este podio es de madera, yo no estoy hablando de mi opinión.
ni mi preferencia. Estoy hablando de una verdad objetiva. Estoy hablando del objeto. El objeto es de madera. Eso es una verdad objetiva. Negar que existe esa categoría de verdades objetivas es absurdo. Y es más, no se puede negar sin hacerlo objetivamente. Muestra mucha confusión. Todos sabemos que hay dos tipos de verdad: verdades objetivas pertenecientes o relativo al objeto mismo, y verdades subjetivas. ¿Es la verdad cuestión de preferencia? Para nada. La verdad es la verdad. 2 y 2 son 4. 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas. Eso es una verdad objetiva. No es cuestión de preferencia. Si yo prefiero que sean 5 manzanas, no importa, siguen siendo 4. Si odio el número 4, siguen siendo 4. Si mis padres y mi familia y mi cultura siempre me dijeron que eran 3, mis padres, mi familia y mi cultura estuvieron equivocados porque eran 4. Mire hasta dónde llega esto. Si yo nunca hubiese nacido, siguen siendo 4. Entonces mi opinión no determina lo que es verdad. La verdad objetiva es verdad. Y punto. No es cuestión de preferencia. Tenemos que estar claros en eso para que no haya confusión. Quiero abordar una quinta área de confusión para terminar, y es la confusión sobre la moralidad. Hay mucha confusión en esta área. Cuando reinan nuestras emociones y nuestras preferencias, podemos ser y hacer cosas que nos antojen, cualquier cosa que se nos antoje. Por eso la confusión moral llega a ser la virtud del día. En contraste, cuando hay claridad moral, eso se convierte en el pecado del día. Cuando tú dices esto es bueno y esto es malo, estás delimitando, estableciendo con claridad la moralidad. Tú eres cerrado de mente, eres prejuicioso, eres arrogante, eres un fanático. O sea, es un pecado decir que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Ahora, decir que no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, la gente aplaude. Es una virtud. Mucha confusión en esta área. Nuestra autonomía nos permite determinar lo que es bueno y lo que es malo, y nadie tiene el derecho a objetar. La autonomía en la moralidad lleva al relativismo, donde cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo peligroso de relativismo lo vamos a ver en un momento. Pero lo peligroso de relativismo, por encima de todo, es que cuando tú y yo aceptamos eso como una realidad, entonces yo no tengo derecho de decirte a ti que lo que tú estás haciendo es malo, porque yo tengo que afirmar que tú decides por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Yo no lo hago porque para mí es malo, pero no te puedo juzgar a ti. Y eso es lo que nuestros muchachos están creyendo. Eso es lo que la cultura le ha metido en la mente a nuestros muchachos. Les voy a mostrar una entrevista con un joven universitario. La entrevista está en inglés, pero tiene subtítulos en español. La vamos a ver en 4 pedacitos cortos, y yo te voy a poner la transcripción de la conversación en español, porque yo quiero que estemos claros de la confusión y la vean ustedes con sus propios ojos, la confusión en cuanto a la moralidad, cuando elevamos la moralidad a las preferencias y las emociones por encima de la verdad objetiva. Veamos esta entrevista. Un momento. Un momentico, tengo que cambiar esto acá para que salga por las bocinas.
No sé si está conectado el sonido y si tiene volumen. Vamos a probar otra vez. My name's Chad. So, Ben, you don't believe in right and wrong? No. Ok, aquí viene. Oh, your name is again? Ben. Ben, okay. Ben, my name's Chad. So, Ben, you don't believe in right and wrong? No. And why is that? It's purely subjective. I mean, it's never really straight up and down, if that makes any sense. That's kind of the best way I could explain it. So, when you think of something like torturing babies for the fun of it, you can't say that's black and white wrong. You say that it's open? I say it's cruel. But I mean, like torturing babies for the fun of it, you should be stopped. I don't believe in right or wrong, but I would stop you if I saw you doing it. Vamos a ver el primer segmento para ver la confusión. El entrevistador, un apologista que yo conozco, le pregunta al muchacho: Ben, ¿tú no crees en el bien y el mal? A lo que él responde: no. ¿Por qué? Él responde: es puramente subjetivo. Es decir, es cuestión de opinión. Nunca es realmente objetivo. Entonces el entrevistador, el apologista, le pone un caso, un ejemplo, para mostrarle la tensión que hay entre lo que él está diciendo y la realidad. Y lo exagera y le dice: ven, entonces cuando tú piensas en algo como torturar por gusto a un bebé, ¿no puedes decir que eso es malo? ¿No es blanco y negro? ¿Ve lo que hizo el apologista? Le puso un contraejemplo obvio y claro, que todo el mundo sabe que eso es malo, objetivamente. No es cuestión de opinión. Y cuando le presenta este caso, la respuesta de él es: yo digo que es cruel. Ahora estamos jugando un jueguito de semántica. Porque yo no creo que el mal existe, pero la crueldad sí. No es malo, pero es cruel. Cruel es malo más malo. Es malo intensificado, es cruel. Entonces el mal no existe, pero la crueldad sí. Ven la confusión en su mente. No hay problema aquí con decir eso. Debería ser detenido. Yo no creo en lo bueno y en lo malo, pero si te veo hacerlo, trataría de detenerte. ¿Pero por qué? Si esto es puramente subjetivo, el que lo está haciendo considera que es bueno, ¿por qué lo tratarías de detener? Si es que cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué lo tratarías de detener? Si lo vas a tratar de detener es porque tú sabes que lo que está haciendo es malo para él y para ti y para todo el mundo. Pero eso es lo que tú dices que no existe, esa verdad objetiva. Ya empiezan a haber tremenda confusión en este muchacho. La entrevista sigue. Than the other? Essentially. Just yes or no? Yes. So your truth value, your opinion, has no more weight or bearing than a child molesters or a rapist? They still believe what they believe, you know? La entrevista sigue. Le pregunta: ¿ninguno de nosotros entonces tiene una verdad que tenga más valor que la verdad del otro, moralmente hablando? Bueno, esencialmente no. Dime sí o no. Sí, es verdad, ninguno de nosotros tiene una verdad que tenga más valor que la del otro. Lo que le está preguntando es: ¿la opinión moral tuya y la de cualquiera tienen el mismo valor? Sí, todas tienen el mismo valor. Entonces le presenta otro contraejemplo para hacerle reaccionar, para que vea que lo que está diciendo no corresponde con la realidad. Y le dice: bueno, entonces el valor de tu verdad y tu opinión no tiene mayor peso que el valor de la de un abusador de menores o la de un violador. A lo que él dice: ellos van a creer lo que van a creer. Entonces la opinión de él, que hay cosas que son crueles y no se deben hacer, no tiene más valor que la opinión de un violador que dice que violar es bueno, ni es más valioso que la opinión de un abusador de menores. Todos tienen el mismo valor moral, lo cual obviamente es absurdo. Sigue la entrevista.
¿Tú crees, según tu estándar moral, believe by your standard that their moral opinion is just as valuable, not any less valuable, than yours? It has just as much weight. Yeah, they're still human beings. Everybody has their right to have their moral opinion. Now, the rest of the human race and the rest of the world, maybe even the rest of the universe, nature itself, may try to stop that because it's something that goes against, you know, how do I word this, the well-being of everything around it. But I still think they're entitled to do that. Just like, and they're going to tape this, and I'm probably going to regret saying this, but I have to. Just like I think Hitler's entitled to do what he did, but I still would have fought against him. Why would you fight against him? I don't agree with the taking, I don't believe in genocide. It's just like, you know, the right versus wrong. It's like saying, because you're wrong. And just kind of going back on what you're saying, though, that's only your opinion, and your opinion ultimately has no more value than a child molester or a rapist. Pretty much. Isn't there something within you that just kind of screams, this is just wrong, but I can't explain it from my worldview? No. se pone más interesante el asunto? ¿Tú crees, le pregunta el entrevistador, según tu estándar moral, que la opinión moral de ellos, del violador y el abusador de menores, no es menos, no es más válida, no es tan válida, no es menos que la tuya y tienen el mismo valor? Sí, son seres humanos, todos tienen el derecho a su opinión moral, pero mira lo que dice entonces. Ahora, el resto de la humanidad y el resto del mundo, quizás hasta el resto del universo y la naturaleza misma, tratarían de detener eso, porque es algo que va en contra, y por poquito dice una verdad objetiva y se frena. Dice, ¿cómo digo esto? Va en contra del bienestar de todo lo que nos rodea, pero aún pienso que tienen el derecho de hacerlo. Ok, espérate, vamos a procesar esta confusión un poquito, porque está un poco confuso. Entonces, tienen el derecho los abusadores y los violadores de hacer lo que ellos van a hacer, porque cada ser humano tiene derecho a su opinión moral y nosotros no somos quien para juzgarlo, pero yo lo trataría de detener. Y no solo yo, la humanidad, el planeta, el mundo, el universo, todo el mundo va a tratar de detener eso. Entonces, espérate, ¿no será que todo el mundo está en contra porque será malo para todo el mundo? ¿No pensamos que si hay algo que toda la humanidad y todo el planeta y todo el universo está en contra de algo, no será algo objetivamente malo? ¿Por qué entonces vas a ir en contra de esto si todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere? Y entonces se pone peor todavía, porque dice, como pienso que Hitler tenía el derecho de hacer lo que hizo, pero yo hubiese peleado contra él. O sea, para poder dormir de noche después de decir eso, yo tengo que pensar que por lo menos yo pelearía contra él. Así que tú piensas que Hitler tiene el derecho moral de asesinar a millones de hombres, mujeres, ancianos y niños en cámaras de gas, torturándolos. ¿Es un derecho de un hombre hacer eso? Piensa en lo que este muchacho está diciendo y no piense que es un loco, porque eso es lo que hoy se enseña. Difícilmente vas a encontrar un departamento de sociología que diga que lo que Hitler hizo fue malo. ¿Sabes lo que te van a decir los sociólogos? Si Alemania pensó que eso era lo mejor que ellos podían hacer para Alemania, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Por eso están tan confundidos nuestros jóvenes. El entrevistador le pregunta, ¿por qué pelearías contra él? Es la misma pregunta que vuelve a repetirle una y otra vez. Si la verdad es subjetiva, no tenemos por qué pelear contra lo que alguien hace, porque lo que está haciendo para él es bueno. Quien no lo hagas tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no juzgues al que lo quiera hacer.
A lo que él dice, yo no estoy de acuerdo con tomar, y por poco dice otra verdad absoluta. Y se tiene que frenar. Dice, yo no creo en el genocidio. ¿Qué acaba de decir? Una verdad absoluta. El genocidio es malo, pero él no cree en el bien y el mal. Entonces le pregunta, eso es solo tu opinión, y tu opinión en última instancia no es más válida la que de un abusador o un violador de menores. A lo que él responde, más o menos. Entonces aquí viene una pregunta para tratar ya de dejar esta discusión tonta y llevarlo al punto de reconocer que él está mal. Y le dice, mira, no hay algo en ti que te grita que esto simplemente es malo, pero no lo puedo explicar desde mi cosmovisión. A lo que él responde, no. Veamos el último segmento. El último segmento dice mucho. Raping and child molesting isn't only subjectively wrong, it's not just wrong because that's my opinion, but it's absolutely wrong. But with my worldview, I just can't explain that somehow. Is that sort of the conundrum that you're in? Something along those lines. El apologista le vuelve a tirar la misma pregunta, pero de otra manera, a ver si puede penetrar lo que él sabe que está pasando aquí, pero que no está saliendo por acá. Porque al confrontarlo con todas estas cosas, este joven tiene que estar cuestionando su cosmovisión. Obvio, por lo obvio que es, que lo que está diciendo no es coherente. Y le pregunta entonces el entrevistador, ¿no hay algo en ti que te dice que violar y abusar de menores no es solo subjetivamente malo? No es malo porque es tu opinión, sino es absolutamente malo, pero no encuentro cómo explicarlo desde mi cosmovisión. ¿No es ese el tipo de dilema en el que tú te encuentras? Y después de mucho pensar, dice algo más o menos así. Por lo menos reconoce que hay confusión en su manera de ver este asunto de la moralidad. ¿Sabe por qué hay tanta confusión? Porque la moralidad no es cuestión de preferencias. Y cuando pensamos que es cuestión de preferencias, eso lleva a toda confusión posible. Entiende algo, realmente no existe, escuche bien mis palabras, no existe un relativista moral a la hora de la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Cualquiera puede ser un relativista moral con relación a los demás. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere, cada uno decide lo que es bueno y lo que es malo. Yo no soy nadie para juzgarle, yo no te juzgo a ti, tú no me juzgas a mí. Suena bonito, tremendo, vamos a vivir nuestra vida y que nadie se meta con nosotros y todo está bien. Eso es en teoría. Pero ve y róbale el teléfono celular al relativista. Y en ese momento va a dejar de ser relativista al instante. Al instante va a llamar a la policía para que te arresten y te metan preso. Porque lo que hiciste es malo. Pero ven acá, tú no eres relativista. Para ti es malo, no le robes el teléfono a nadie. Pero ¿quién eres tú para juzgarlo a él si para él es bueno? A la hora de la verdad, nadie es relativista. Podemos ser relativistas en teoría y con los demás, pero esa confusión se aclara muy rápido cuando somos nosotros los afectados por la inmoralidad de otro. Ahí es donde entra la categoría de inmoralidad. Termino con esto. ¿Cuál es el peligro de este relativismo? ¿Cuál es el peligro de este relativismo? Se los voy a poner en blanco y negro. ¿Sabe cuál es el peligro? Que el relativismo hace desaparecer el pecado. Porque si no hay una ley moral objetiva, nada de lo que nosotros hacemos está violando ninguna ley moral objetiva.
Y si lo que yo decido es bueno, es lo que yo hago, yo no estoy pecando. El violador no está pecando porque está haciendo lo que él considera que es bueno. El asesino no está pecando porque para él matar al otro es bueno. El ladrón no está pecando porque para él robar es bueno. El pecado desaparece. Y si desaparece el pecado, entonces ya no necesitamos ser redimidos. ¿De qué me vas a perdonar si yo no he hecho nada malo? Yo hice lo que yo hice bueno. Yo no necesito que nadie me perdone. Y si no necesitamos redención, entonces la cruz de Cristo es un sacrificio innecesario. ¿Ven el peligro? Cuando yo me confundo en esta área de moralidad y asumo que cada uno determina lo que es bueno, ya eliminé el pecado. Yo no soy culpable de hacer nada malo porque todo lo que yo hago es lo que yo considero que es bueno. Por lo tanto, no necesito que nadie me perdone por haber violado, matado, asesinado, lo que sea. Porque yo lo hice considerándolo algo bueno. Y si yo no necesito que nadie me perdone, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Por mí no vino a morir porque yo no necesito su perdón. Como han dicho muchos y se los puedo mostrar en video, yo no necesito que ningún Cristo venga a morir por mí para perdonarme de nada. Él no tiene nada de qué perdonarme. ¿Dónde entonces, cómo sabemos si algo es bueno o algo es malo? Esa es una pregunta válida. ¿Cómo sabemos si algo es bueno o algo es malo? El ex ateo convertido al cristianismo, C.S. Lewis, uno de los filósofos más brillantes del cristianismo, dijo lo siguiente: mi argumento contra Dios era que el universo parecía cruel e injusto. Pero ¿de dónde saqué el concepto de lo bueno y lo malo? Uno no puede decir que una línea está torcida si no tiene algún concepto de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando el universo cuando le llamaba injusto? Ese argumento, el argumento de la moralidad, es el que llevó a C.S. Lewis a dejar su ateísmo y convertirse en un creyente. ¿Por qué? Porque entendió que había un estándar, una línea recta con la que podíamos comparar todo comportamiento y determinar si era bueno o malo, según la línea recta. El gran pensador y matemático brillante científico Blaise Pascal usó otra analogía igualmente poderosa que la línea recta. Él usó la del punto fijo. Mira cómo él lo dice: cuando todo se está moviendo al mismo tiempo, nada parece estar moviéndose, como en un barco en aquel entonces. Yo diría hoy como en un avión. Si usted se monta en un avión, el avión va a 500 millas por hora, a 400 kilómetros por hora. Usted va a 400 kilómetros por hora. El plato que lleva en la mano el sirviente va a 400 kilómetros por hora. Todo va a 400 kilómetros por hora, pero parece que estamos parados, porque todo se está moviendo al mismo tiempo. Esa es la analogía que él está diciendo. Cuando todos se mueven hacia la depravación, nadie parece estar moviéndose. Pero si alguien se detiene, si alguien deja de moverse, dilata a los demás en su rápido avance, estableciéndose como un punto fijo. ¿Cuál es nuestro punto fijo? Para saber si nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo. Nuestro punto fijo es la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado esto del punto fijo. Cuando usted está manejando y llega una intersección y usted frenó, pero le parece que el carro se está moviendo. Todo el que maneja le ha pasado eso. Te da una sensación como que el carro siguió moviéndose y pisaste el freno más duro, hasta que te das cuenta que no eres tú, es el bus que está al lado que se movió, o la moto que se movió. Pero ¿cómo tú sabes que tú no eres el que te está moviendo? Tienes que buscar un punto fijo. Ah, mira el árbol aquel. Yo no me estoy moviendo porque el árbol está en el mismo lugar. El punto fijo. ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Apelamos a la palabra de Dios porque es la línea recta para saber lo que está torcido. Apelamos a la palabra de Dios porque es lo único que no se mueve, es el punto fijo para establecer lo que es bueno y lo que es malo.
Mire, mi amado, en el mundo en el que nosotros vivimos se parece a algo así. Todo el mundo establece su propio camino. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Todo el mundo hace su propia carretera hacia ningún lado, porque no terminan en ninguna parte. Y es confusión absoluta. Eso es lo que estamos viendo en esta cultura. Demasiado confusión. Pero nuestro trabajo, al rescatar la verdad, es dejarle saber al mundo que en medio de toda esa confusión hay una senda que nosotros no fabricamos, que es recta y que sí tiene un destino final bueno. Hay un camino que nosotros no fuimos el que lo creamos, que no es basado en nuestras preferencias ni en nuestras emociones, que si tomamos ese camino podemos eliminar toda confusión, porque sabemos exactamente dónde terminaremos. Y lo dice como nadie lo dice el Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo o en camino de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita o está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no todo el mundo opta por ese camino. Por eso sigue diciendo el salmista: en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Ahí no hay camino ninguno. La paja que el viento se la lleva para acá, la tira por allá. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Le hago dos preguntas y termino con ello. Primera pregunta: ¿qué implica que haya moralidad en el mundo en el que nosotros vivimos? Si vivimos en un mundo donde hay moralidad objetiva, ¿qué implica esto? Si hay una ley objetiva moral, tiene que haber un legislador, se llama Dios. Si la ley moral objetiva existe, luego Dios existe. Ahora, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Si hay una ley moral objetiva y Dios existe, ¿dónde nos deja eso a nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros delante de Dios? Culpables. Soy culpable. Hay una ley moral objetiva que Dios ha establecido y yo no he sido capaz de vivirla. En ese barco se encuentran todos los seres humanos en este planeta. Delante de Dios me presento culpable. ¿Cómo arreglamos este problema? ¿Cuál es la solución al dilema humano? Porque ese es el dilema humano. El dilema humano no es un dilema económico. El dilema humano realmente no es un dilema de salud. El dilema humano no es un dilema social, ni psicológico, ni médico. Es un dilema del alma. El ser humano está mal delante de Dios porque no somos capaces de hacer lo que Él dice que debemos de hacer, y muchas veces nos encontramos haciendo lo que Él dice que no deberíamos hacer. Y si las escrituras son verdaderas, y yo lo creo que las son, no hay ni uno que es bueno. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la solución a ese problema? La cruz de Cristo. Es el puente para reconciliar al hombre con Dios. Me encanta como lo dice Isaías.
Y en una de las traducciones modernas lo dice más directo todavía. Dice Isaías: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Para rescatar la verdad tenemos que comenzar en la cruz de Cristo. La primera verdad que tenemos que rescatar es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Una vez que el ser humano reconoce eso, está encaminándose por el camino correcto, por la senda angosta que lleva a la vida eterna. De ahí es más fácil aclarar la confusión moral. De ahí es más fácil aclarar la confusión sobre la verdad. De ahí es más fácil aclarar la confusión sobre la dignidad humana. De ahí es más fácil aclarar lo que verdaderamente es libertad. Pero mientras que no andemos en esa senda correcta de la verdad que es Cristo, andaremos en confusión. Y la manifestación máxima, la actualización de esa confusión, la vemos en la cultura de confusión que estamos viviendo hoy. Ahí es donde termina el hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón, completamente confundido. Por eso nuestro mensaje siempre tiene que ser, y lo será esta noche, que si todavía tú no has reconocido ese camino a la salvación y has tomado la decisión de entrar por él, el camino en el que tú andas no te llevará a la vida eterna. Terminará donde tú no quieres que termine. Y al final de tu vida no te vas a poder quejar, porque has ido a donde escogiste ir. Y no podemos pretender que es culpa de Dios que nosotros no terminemos bien. El problema es la confusión que acarrea en nuestra mente cuando no reconocemos la verdad, que es Cristo. Yo no conozco la geografía de Medellín lo suficiente para saber para dónde está el norte y para dónde está el sur. Ahora mismo yo no sé para dónde está el norte, pastor, y el sur. El norte es para allá y el sur para allá. Okay. Yo no puedo pretender salir para el norte y dale para el norte que voy a llegar a Chile. Mi destino es Santiago de Chile, así que vamos. Y vamos. Cuando llegues al final de tu destino, te vas a encontrar en Panamá o el Mar Pacífico o en Miami. No te vas a encontrar en Chile. Y muchos pretenden que su camino los lleva a la vida eterna, pero van por la vía contraria. Mi amado padre, visita, persona que está aquí en esta noche, hay una sola manera en que la vida tiene sentido, y es Cristo. Si usted está aquí en esta noche y usted no ha tomado esa decisión, le recomiendo que antes de irse de ese lugar, usted tome esa decisión de seguir a Cristo. Después del evento estaremos aquí adelante.
los pastores, los líderes. Y si usted quiere dar ese paso de aceptar la salvación que Cristo te ofrece, ven y vernos, habla con nosotros, vamos a orar contigo. Y si decides no hacerlo esta noche, mi oración es que Dios te dé otra oportunidad de hacerlo, porque a nadie le está garantizado el día de mañana. Hoy es el día de salvación. Inclina tu rostro en esta noche. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres la verdad. La verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero tú eres el Logos. Tú eres la eterna palabra de Dios, la verdad que ha creado los cielos y la tierra. Y el único camino al Padre. Gracias te doy por aquellos de nosotros que hemos encontrado ese camino. Y te pido, Padre, por aquellos que no lo han encontrado. Que en esta noche, en este lugar, se tomen decisiones. La decisión de reconocer que estamos mal delante de Dios porque nuestros pecados ofenden a Dios. Que en esta noche haya entre nosotros quien reconozca que necesita el perdón de Dios y la salvación de su alma. Y Señor, que no se vaya de este lugar sin arreglar cuentas contigo, Señor. Te pido por este colegio, te pido por los padres, por los maestros, por los directores. Te pido por las iglesias de Medellín, Señor, que están aquí en esta noche. Te pido que sea cada uno de ellos un faro de luz, un punto fijo, un lugar donde se encuentre esa línea recta, para que en medio de toda la confusión haya un punto de referencia para el alma perdida, que sepa dónde puede ir para encontrar la verdad. Permite, Señor, que rescatemos la verdad en cada una de nuestras mentes y corazones, en esta ciudad y en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga en esta noche.